La evolución del transporte en nuestra nación ha tenido diversos ciclos según la historia. A continuación analizaremos los acontecimientos más resaltantes que han logrado un desarrollo como nación en las vías de transporte y comunicación. En la época prehispánica, los incas tenían una herramienta básica, que era su propia energía humana. Esta les permitió construir redes de caminos llamados Camino del Señor o Camino Real, los cuales recorrían aproximadamente 23.000 kilómetros. Esto les permitió transportarse con mayor rapidez. Debido a que sus necesidades de transporte incrementaron y su energía no les bastaba, emplearon a los animales, mayormente las llamas, ya que podían soportar más peso que cualquier otro camello y podían recorrer de 15 a 20 kilómetros. Uno de los elementos más importantes dentro de estos caminos fueron los puentes, los cuales fueron realizados por distintos sabios para buscar el bien de la comunidad. Estos fueron elaborados de materiales primitivos y con una técnica ancestral. Podían ser de madera, piedra o colantes. La forma de transporte en la época colonial era muy lenta, a pesar que se usaron los caminos reales que estaban establecidos en nuestro territorio. Se aprovecharon los servicios brindados por los caballos y bueyes traídos de Europa por los españoles. Así, los primeros se utilizaron para el transporte personal y de pasajeros en la denominada calesa, y los segundos generalmente utilizados para jalar carretas con cargamento pesado, mercancías. Las mulas y asnos, también traídos de Europa, y llamas se utilizaron para transportar carga menor y para el trabajo en las minas por su mayor resistencia a la altura. Bueno, estamos acá con el historiador Víctor Inga, en el Colegio Santa María. Profe, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo varió el transporte con la llegada de los españoles? La presencia de los españoles en el Tahuantinsuyo significó una ruptura de lo que antiguamente se desarrollaba en este territorio hoy llamado Perú y lo que ellos ya estaban experimentando en Europa. Los españoles llegan trayendo los equinos, los caballos, que básicamente lo utilizaron con dos motivos: de transporte humano y de transporte de material bélico, y obviamente su aplicación en la caballería. Esto de alguna manera permitió que a lo largo de lo que nosotros conocemos como colonia se vaya incrementando este animal como medio de transporte, porque no solamente sirvió para un transporte individual, sino también para un transporte masivo. Se trasladó en carretas especialmente diseñadas para las autoridades virreinales, como el virrey, el oidor y otros, como también sirvió para trasladar a algunas personas que tenían algún mando del gobierno. El transporte de pasajeros se realizó durante mucho tiempo en carreta. Los viajeros simplemente se agregaban en una tropa que iba hacia el lugar de su destino. Los altos funcionarios del gobierno y las personas ricas usaban su propio coche de camino. También solía emplearse la misma volanta o calesa arrastrada por 4 caballos. Entre 1800 y 1900 existieron cambios importantes con respecto al avance de los medios de transporte. En 1850, el entonces presidente Ramón Castilla pone la primera piedra en el primer ferrocarril que uniría Lima y Callao. Al año siguiente, los trenes empezaron a funcionar y se calcula que durante esos 9 años de su funcionamiento los habrían usado aproximadamente 6 millones de personas. Esto fue financiado debido a nuestro apogeo aduanero. Para mediados del siglo XIX se utilizaron las calesas, que eran vehículos de 2 ruedas tiradas a mula montada por el calesero, y también los balancines o tranvía de sangre, que eran usados para viajes más largos como Miraflores o Barranco, pero a diferencia de las calesas eran vehículos tirados por 2 caballos. En 1904 se inaugura el primer tranvía eléctrico, pero este no tuvo un gran empleo debido a que nuestra geografía es accidentada, y en esa época era muy difícil encontrar las herramientas adecuadas para un trabajo eficiente.
Mi nombre es Neido Hidalgo, soy historiador, responsable del Museo de la Electricidad e investigador de historia del transporte eléctrico en el Perú. Primero Lima tuvo un sistema de transporte eléctrico de tranvías eléctricos. Es diferente de tranvía a tren, ¿no? El tranvía son el sistema de transporte dentro de una ciudad, con vagones pequeños, como el que tú ves afuera. Primero Lima tuvo tranvías a sangre, jalado por caballos, desde 1878 hasta 1904. El año 1904, como ya había una industria eléctrica y Lima ya había crecido, se cambia el sistema de tracción animal por el sistema de tracción eléctrica. Es decir, ya en 1904 se inaugura los tranvías eléctricos de Lima. Eso duró hasta 1965, para ambas cosas, porque no solamente eran los del centro de Lima, sino también había una línea de ferrocarril eléctrico de Lima a Chorrillos y otra línea de ferrocarril eléctrico de Lima al Callao. Obviamente que los de Lima al Callao, Lima a Chorrillos, además de transportar pasajeros, también transportaban carga. Además, hubo un ferrocarril eléctrico llamado El Inglés, que transportaba únicamente carga entre Lima y Chorrillos. ¿Y las rutas más concurridas acá en Lima para el transporte público? Las del centro de Lima. En el centro de Lima el tranvía eléctrico tuvo 5 rutas, ¿sí? Que iban por el centro de Lima hasta Barrios Altos, hasta el Rímac, y también los interurbanos, que iban hasta Miraflores, Barranco y Chorrillos, que era una ruta muy solicitada, especialmente en verano, porque toda la gente se iba a los balnearios de Barranco, de Chorrillos, y también al Callao, obviamente por el tráfico que había entre la ciudad y el puerto. ¿Y el costo de este servicio? El costo era, no te lo puedo especificar en este momento, pero la información te la puedo dar porque la tenemos acá en un libro que el museo ha publicado que se llama Los tranvías eléctricos de Lima, y están los precios. Habían diferentes precios, para obrero, para público en general, para niños, para estudiantes, en 1965, así que si les preguntamos tal vez a nuestros familiares de más edad o abuelitos, se acordarán que pasearon en tranvías eléctricos y nos cuentan muchísimas anécdotas, de gente que disfrutaba, que iba a trabajar en el tranvía, que iba a estudiar en los tranvías. El sistema que era mucho más ordenado, ya que un tranvía no es como las combis, los micros actuales que se meten por donde quieren, sino seguían su propia ruta. No eran contaminantes porque usaban solamente electricidad, ¿no? No contaminaban, y además el servicio era muy decente para la época, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso es todo.